Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy vengo a hablar de un tema que me tiene los huevos bastante hinchados y es algo que se estaba dejando un poco de lado, por decirlo de alguna manera. Pero ya esto de Djokovic es que no tiene ningún puto sentido. O sea, ahora mismo Djokovic puede que no pueda jugar el, en los torneos de Estados Unidos porque no puede entrar al no estar vacunado. Caso que no es el único. Habla un servidor que tampoco puede entrar en Estados Unidos por el mismo motivo. O sea, estamos completamente locos. ¿De verdad todavía no se puede entrar en Estados Unidos si no estás vacunado? Porque vamos a ver, otra lacra que se está hablando ahora mucho de desinformación. ¿Quién ha sido el mayor causante de desinformación del COVID? Ha sido prácticamente todo lo que venía de estas autoridades, sobre todo Estados Unidos. Que el COVID se transmitía por superficies. Esto, durante muchísimo tiempo, todo el mundo lo creyó. Y a los pocos meses de la pandemia ya había estudios que decían que no. Y se seguía vendiendo el gel hidroalcohólico. Bueno, que la inmunidad de la vacuna era mejor que la natural. Esto llegó a estar prohibido el hashtag en Instagram de Natural Immunity. Luego, la CDC solo sacó un estudio de un estado en particular de Estados Unidos en el que la inmunidad natural eh, era algo peor que la de las vacunas cuando tenía los datos de todo el resto de estados durante ya habían pasado muchísimos meses de esto, que las mascarillas eran efectivas, que dimitió uno de las del board de la FDA cuando querían meter las vacunas a los niños. O sea, hay que recordar que a- había que llegar a un porcentaje de la población vacunada para alcanzar esa inmunidad rebaño. No sé si os acordáis. Esto se habló muchísimo. Luego esto se fue descartando poco a poco, ya que las matemáticas no daban. Porque el primer estudio que hubo de esto, de transmisibilidad del virus, era uno de Israel y proponía que el ratio de infección era entre uno de cada 5, o sea, uno contagiaba a 7. Entonces el ratio que tendrías que aplicar para acabar con el COVID sería vacunar al 85% de la población. Esos datos fueron variando porque con las siguientes variantes del COVID eran todavía tenían mayor transmisibilidad, entonces esas matemáticas ya no daban. Pero esto, ¿de dónde venía? Venía de que nos habían vendido la moto de que la vacuna iba a parar la transmisibilidad. Y esto durante mucho tiempo, una vez llegada la vacuna. O sea que ya se podían hacer pruebas sobre esto. O sea, ¿ves cómo van desapareciendo vídeos de toda esta gente que comentaba eso de vacunaros, vais a acabar con la transmisibilidad del virus? Ya, ya empiezan a desaparecer todo eso y la narrativa empieza a cambiar cuando empiezas a buscar datos y artículos sobre esto. De cómo no, bueno, esto se sabía. Los cojones. ¿De dónde viene el puto COVID Pass entonces? Es que se nos olvidan las cosas. El puto COVID Pass venía de que o te vacunas, o sea, no te vacunas ya por ti, te vacunas por el resto, para evitar que el resto lo coja. ¿Por qué coño no se podía entrar en ciertos restaurantes o en ciertos sitios si no estabas vacunado con el COVID Pass? No solo en España, en muchos otros sitios. En Italia no podías viajar en transporte público ni quedarte en hoteles si no estabas vacunado. No valía ni una PCR. Esto me ha llegado a pasar, ¿eh? Y a más gente. O sea,
Llegaron a poner el COVID Pass en Asturias para entrar en bares. Estas navidades no, las anteriores. Hace un año, no tanto. Es completamente loco. Y cuando le preguntaron a una de las mayores ejecutivas de Pfizer en un hearing para saber dónde habían ido toda la financiación de las 200 millones de las primeras vacunas, que le pregunta a un congresista holandés, le dice, oye, ¿los estudios de transmisibilidad los habíais hecho? Y ella, no. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. Básicamente, diciéndolo así. Te quedas, pero entonces, ¿en qué estabais basando todo lo que decía todo el mundo de que las vacunas iban a parar la transmisibilidad y que la estaban parando y que hay que vacunarse y que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué? Es que ahora salió un estudio hace unos 10 días en The Lancet, de las revistas más prestigiosas así de medicina y demás, diciendo que es un metaanálisis de 65 estudios de 19 países. O sea, esto ya se sabe desde hace mucho, y yo que he estado completamente obsesionado leyendo papers de esto durante meses y meses, hasta que ya desistí hace, pues no sé, verano. Pero que viene a decir básicamente que la inmunidad natural es igual o mejor que 2 dosis de Pfizer o de Moderna. Y te quedas tú, pero vamos a ver. ¿Me estás vacilando? ¿Que Djokovic no puede ir a jugar el Indian Wells o todo esto porque no está vacunado? O sea, el grado de desinformación y de locura que hubo con todo esto, la gente no quiere ni asumirlo, vaya. O sea, lo hablas a veces con la gente y es de, bueno, sí, tal, pasó. No, macho, no. O sea, fue anticonstitucional. El COVID Pass era anticonstitucional. El Supremo lo ratificó con algún voto en contra, pero iba en contra del derecho a libre paso y al derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Algo que está... Vamos, el derecho a la libertad de circulación, a la intimidad personal y familiar, el derecho a la libre circulación, todo eso está en la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Supremo pues decía que resulta una medida proporcionada porque sirve para preservar la salud y reducir los riesgos vitales que comporta la pandemia, mientras que incide tenuamente en los derechos a la igualdad y a la intimidad. Tenuamente, claro, tenuamente. Tenuamente vulnera toda la Constitución. Tenuamente. ¿Y dónde pone en la Constitución que si hay pandemia o demás puedes vulnerar esos derechos? En ningún lado. Sin embargo, se hizo. Y también, por no hablar de la eficacia de la vacuna y de cómo... O sea, quiero hacer un podcast ya entrando en mucho detalle con esto, porque es eso, ya estoy hasta los cojones. O sea, nos quitaron las mascarillas hace un mes. ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? Todavía hay gente con la mascarilla por la calle. Es que vamos a ver la psicosis que tuvimos con esto. Es demencial. Es demencial.
Y nada, quería dejarlo un poco ahí porque es que esto me está quemando en el pecho. Todo este tema lleva siendo muy taxante mentalmente estos 3 años. Es como todo el mundo ha comprado esto y ha tirado para adelante con ello. Y no hay nadie que esté asumiendo ninguna responsabilidad al respecto. Ni políticos, ni agencias de la salud, ni nadie. Ni nadie. Y es una puta vergüenza que hayan jodido y reventado la economía global por algo que si veías los datos es que es... O sea, me acuerdo una vez, porque varios de mi grupo son médicos, y, ¿por qué no te vacunas? ¿Por qué no te-?" Me pregunté, había dos médicos, y les dije, ¿sabéis cuánto? Esto era octubre 2022. ¿Sabéis cuántos menores de 30 años han muerto en España por COVID? No, bueno, pero... decir un número. 5.000, dijo uno y el otro no se quiso mojar. Les dije, mira, pues son 60. 60. ¿Y de esos cuántos me podéis garantizar que han muerto por COVID y no por cualquier otra cosa? O sea, que tenían COVID cuando murieron, sí, pero que esa fue la causa de la muerte. O sea, lo de vacunar a niños y tal ha sido un desfase. Y que eso siga en las guidelines de la FDA es de coña cuando te pones a mirar las estadísticas. Y por no entrar ya en la miocarditis y desmayos y demás historias que según pasen los meses se va a ir viendo un poco más todo esto. Pero ya empieza a haber papers que meten algo de miedillo por ahí. Pero bueno, para mí se pudo dividir esta pandemia o se me ha dividido en 3 fases. La primera fue como la que estuvo mucho tiempo mucha gente, el miedo a la pandemia, el miedo médico, sanitario y demás, pero eso la verdad que duró poco. Después del primer confinamiento ya salían muchísimos papers con todos los datos, vamos, de los muertos que estaba viendo y demás, que no lo que decían los medios, porque los medios no te comentaban que la tasa de gente que sobrevivía al COVID es un 99,97%. O sea, todos estos datos evidentemente no salían por ahí. Después de eso fue un miedo a las consecuencias económicas de esto. Y para los que lleven escuchando el podcast desde los 3 años que llevo, lo habrá visto, que también viendo los datos, viendo cómo estaban imprimiendo la de Dios de trillones de dólares, por no entrar mucho en detalle en esto, pero también se veía que iba a haber una inflación de la hostia y una estanflación. Escribí de esto hace más de 2 años. Pero ahora que ya se están viendo esas consecuencias, pero lo que me da miedo de esta pandemia y las consecuencias es el aspecto social. Ya no es ni sanitario ni económico, es el social. Es el que, porque evidentemente no se sabe si esta pandemia fue creada aposta o no, o todas esas historias. Pero los de arriba se han catado que pueden manejar a la sociedad a su antojo, prácticamente. Si está en el suficiente nivel de miedo, puede encerrarles, puede quitarle libertades, puede saltarse constituciones, puede, eh, como en Ottawa, congelar las cuentas a los ciudadanos. O sea, la gente de arriba se acaba de catar hasta qué límite puede poner a la población y cede. Entonces lo que me da miedo ahora es qué será lo siguiente a lo que intenten llevarnos.